El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a 5 años de prisión por asociación ilícita. Fue declarado culpable de haber recibido financiamiento para su campaña de 2007 por parte del régimen libio de Muammar Gaddafi. Llegó al tribunal sonriente y saludando a todos, pero a la salida su rostro se transformó en una expresión de desconcierto y decepción, tras conocer la sentencia que lo tomó por sorpresa. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a 5 años de cárcel tras haber sido declarado culpable de asociación ilícita, acusado de haber recibido 50 millones de euros para su campaña de 2007 por parte del ex dictador libio Muammar Gaddafi. Todo a cambio de ayuda para restaurar la imagen internacional de Gaddafi ante los países occidentales. Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel, pero con la cabeza en alto. Soy inocente. Esta injusticia es un escándalo y no voy a pedir perdón por algo que no hice. La investigación se remonta a 2013, cuando el hijo del entonces líder libio fue el primero en alertar que su padre había entregado dinero para financiar la campaña del exmandatario. El empresario franco-libanés Ziad Taqieddin luego dijo tener pruebas que evidenciaban que los pagos continuaron una vez que Sarkozy llegó a la presidencia. Hoy han humillado la imagen de Francia. Y si alguien ha traicionado a los franceses, no soy yo. Es la increíble injusticia que han presenciado. No tengo espíritu de venganza, no tengo odio, pero quiero que todos entiendan y escuchen esto. Lucharé hasta mi último aliento para probar mi completa inocencia. Sarkozy fue absuelto de otros delitos que le atribuía la Fiscalía, como corrupción, malversación de fondos públicos libios y financiamiento ilegal de campañas electorales. Su esposa, la exmodelo y cantante italiana Carla Bruni, fue acusada de ocultar pruebas relacionadas con el caso, algo que ella niega. Y en señal de molestia, al salir del tribunal, tomó el micrófono del primer medio digital que sacó a la luz el caso y lo lanzó al suelo. Estamos a punto de vivir un momento histórico, tanto para la historia de nuestro país como para la de nuestro sistema judicial. Hace unos años era impensable tener a un expresidente ante el sistema de justicia penal. Esto ha sido posible gracias a nuestro sistema judicial en funcionamiento. Nicolas Sarkozy gobernó entre 2007 y 2012. Fue despojado de la Legión de Honor, la más alta distinción francesa, por las múltiples investigaciones penales que pesaban sobre él. El año pasado apeló una sentencia que lo declaró culpable de gastar más de lo permitido en su campaña y contratar una agencia de relaciones públicas para encubrirlo. También cumplió una pena de arresto domiciliario usando una tobillera electrónica, al ser declarado culpable de haber tratado de sobornar a un juez. Es sorprendente porque ya había sido condenado en casos similares. De hecho, este caso dio origen a los demás. Y como saben, siempre ha apelado cuando lo declararon culpable. Siempre ha apelado sus sentencias. Pero en este caso, aunque apele la sentencia, la justicia resolvió que cumplirá su pena en la cárcel. Y el próximo mes se comunicará la fecha exacta para eso. En la primera vez que un ex jefe de Estado será enviado a prisión en la historia moderna de Francia. Además, que tenga la atribución para pedir a las empresas que saquen los cables. Bien, vamos a hablar ahora de la viuda negra. Ella. ¿Quién es ella? Sí, chilena detenida en Argentina por drogar a hombres para robarles. Ella cometía este delito en la ciudad de Mar del Plata. Es actriz chilena que se radicó ya hace un tiempo en ese país, vivió un tiempo en Buenos Aires, ha hecho varias obras de teatro y finalmente fue detenida por la policía trasandina por cometer este delito donde ella conocía a hombres a través de aplicaciones de cita, se juntaba con ellos y cuando iban al hogar de cada una de estas víctimas los drogaba y escapaba con sus pertenencias. El primer caso de todos fue un encuentro con un hombre llamado de apellido Marín. Y él fue el primero en denunciar esto. Él tiene 46 años, tuvieron 2 citas y en la segunda cita fueron al departamento de él. Mientras compartían un té, el hombre comenzó a sentir una intensa picazón en la garganta y una fuerte somnolencia. Minutos después se desvaneció y cayó sobre una estufa encendida. Mire, peligrosísima. Más encima. Permaneció allí inconsciente y con quemaduras durante más de 12 horas. Estas son las imágenes de ese día porque
Esta mujer, la viuda negra, ingresó cerca de las 7 de la tarde a la residencia de este hombre y se retiró 2 horas después con estas maletas que venían cargadas con un notebook, 2 iPhones, un Rolex y varias joyas. ¿Sabes cómo cayó, Karina? ¿Cómo? Porque finalmente ella intentaba reducir todas estas especies, vendía todos estos artículos a través de Marketplace y así pudieron dar con su paradero. Cuando apareció la primera denuncia, aparecieron 4 hombres más que dijeron ser víctima de la viuda negra, esta chilena que acechaba a hombres en aplicaciones de citas en Argentina. Es impresionante la historia, sobre todo porque lo que tú contabas, ¿no? Porque hay casos que se transformaron, o sea, por ejemplo, hoy día va a tener que enfrentar a la justicia no solo por haber drogado a estos hombres y haberles robado, sino que además probablemente por las lesiones con que quedó ese hombre que cayó sobre una estufa. O sea, no es menor, porque eso pudo haberle provocado incluso la muerte. O sea, hoy día... Incendio gigantesco. Claro, un incendio, un homicidio, y por lo tanto vamos a ver los cargos que va a levantar la Fiscalía Argentina en contra de ella, porque aquí pudieran configurarse más delitos relacionados con las consecuencias que hayan tenido aquellas personas que fueron drogadas. Y lo que llama la atención también de esta historia, Karina, es el currículum que tenía esta mujer acá en Chile, por ejemplo. Ella es actriz, estudió teatro. En 2019... No, perdón, yo me equivoqué antes. Ella se llama Antonella Marín. La víctima no era de apellido Marín. Ella es Antonella Marín y hizo un taller en Valparaíso a través de Balmaceda Arte Joven. Claro. Luego es que se habría trasladado a vivir a Argentina. Después de varios años actuando y dirigiendo varias obras de teatro acá en nuestro país. Se presentaba como actriz, directora, gestora cultural y directora general de La Musa Estudio de Arte. Hasta ese momento había dirigido 7 obras de arte y en ese entonces aseguró ser docente en Arcos, Viña, Instituto Artístico, y en la Universidad Federico Santa María. Con los años siguió desarrollando su carrera en el teatro y fue en ese entonces que finalmente se muda a Argentina, donde también siguió ligada al mundo cultural. Oye, es un caso impresionante que no solamente ha tenido repercusión acá, sino también en Argentina, sobre todo porque han aparecido más víctimas y eso hace el caso mucho más complejo. Ahora, hay que mencionar también que en nuestro país, y yo desconozco si en Argentina es así, pero la reiteración de un delito lo hace más grave. O sea, expone a la persona que está siendo investigada a ser sancionada con una pena mayor en la medida en que sea reiterado la conducta. Entonces, acá, ante la aparición de más de una persona que podría haber hecho la denuncia en contra de ella, puede que tenga que enfrentar una sanción mucho mayor de acuerdo a lo que establezca la justicia argentina. ¿Sabes cómo descubrieron, Karina, el hecho de que este hombre estaba drogado sobre una estufa, lo cual era peligrosísimo también? Pues este hombre estaba separado y esa mañana, la mañana siguiente al haber sido drogado, él seguía dormido, completamente drogado, adormecido, y llegó su exmujer a entregarle el hijo porque tenían custodia compartida. Y finalmente fue la exmujer que se dio cuenta que el hombre estaba dormido sobre una estufa y de esa forma comenzaron a darse cuenta de todo lo que había pasado. Es impresionante esta historia y por supuesto nos